Y hablábamos recién de las cifras de contagios diarios de COVID-19 en la Argentina. Hace minutos nada más se conoció un nuevo reporte, el vespertino, pero vamos a dar las cifras totales. 5.493 son los nuevos contagios en la República Argentina. Hay una diferencia marcada con lo que fue récord ayer, pero de todas maneras siguen siendo altos los contagios diarios, más del 51% por lo que tiene que ver con circulación comunitaria. En total, 153.520 son los contagiados en nuestro país. Hay que hablar de víctimas fatales. 105 fueron las personas que han perdido la vida por COVID-19 en las últimas 24 horas y el total de fallecidos aquí en la Argentina ya asciende a 2.807. Pero también hay que hablar de recuperados y la cifra es alta. 65.447 fueron las personas que tuvieron coronavirus y que se han recuperado aquí en la República Argentina, según las cifras del Ministerio de Salud de la Nación, que por supuesto también entrega otras cifras que tienen que ver con el porcentaje de utilización de las camas de terapia intensiva, que tanto se ha hablado durante este tiempo y por lo que tuvo que regresar, sobre todo la zona del AMBA, a una fase más restringida para tratar de liberar justamente esa ocupación de las camas. El lunes 20 de julio, las camas ocupadas por COVID-19 eran 853. Al viernes 24 de julio ascendió esa cifra ahora a 955. Pero si hablamos de porcentaje de utilización de camas en general de terapia intensiva, hay un 55,6% de esa utilización a nivel nacional en el inicio de la semana y bajó un poquitito apenas, un 55,5% hasta hoy, hasta este viernes 24 de julio. Hablamos de AMBA y el 65% estaba ocupado el lunes. Fue disminuyendo ese porcentaje, fue aumentando de alguna forma al 64,3%, que es lo que en este momento se está utilizando de AMBA. Pero, como les decimos, esto no tiene que ver con la utilización solamente de personas que tengan COVID-19, es la utilización general. Y vamos a ver cómo fue la proyección de la semana en cuanto a los contagios de COVID-19. Lo decíamos, ayer fue récord, pero 3 días antes también se venían marcando números muy altos. Y así fue la proyección. El lunes arrancamos con 3.937 nuevos contagios. La semana ascendió a 5.344. Llegó a 5.782 el 22 de julio. Fueron 3 días consecutivos de récord. Hasta ayer, el cuarto, 6.127 los nuevos contagios. Hoy ha bajado. Hay un descenso, marcado por cierto, pero todavía sigue siendo alto. 5.493 fueron los nuevos contagiados de COVID-19 durante las últimas 24 horas. Es la cifra que entregó el Ministerio de Salud de la Nación hace un rato nada más para este viernes 24 de julio. Ayer en la provincia de Buenos Aires hubo más de 4.000 casos. Hoy, Gabriela, nos cuentan de 3.790. En la ciudad de Buenos Aires hay una estabilidad, pero siempre obviamente con 4 dígitos, 1.157. Son ambos distritos, provincia y ciudad, las zonas donde la próxima semana seguramente empezarán las reuniones para saber qué es lo que sucede en agosto. Lucía Isicos, buenas noches. Buenas noches, Ariel. Y sí, bueno, lo venimos contando a partir de ayer y de las declaraciones que nos dio el propio ministro Daniel Goyan en la televisión pública, no descartando y diciendo si esto sigue así vamos a tener que ir a una fase de endurecimiento. Lo que repiten mucho desde las 3 administraciones, Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, para hablar de lo que es el AMBA, ¿no? Es que hay que mirar la película y no la foto y que recién los análisis se van a poder empezar a hacer a partir de la próxima semana. La foto de estos días no es alentadora por la subida de casos, si bien hoy bajó un poquito, sigue siendo un número muy alto. Si nos quedamos con la foto estrictamente de ayer, con más de 6.000 casos, bueno, la foto es muy preocupante. Pero no es solamente la de ayer, sino, como decís, hay un correlato, hay una sucesión de fotos, ¿no? Que ya va armando una película. En la ciudad de Buenos Aires yo creo que se genera una controversia. Vamos a escuchar testimonios. Tenemos para escuchar al gobernador de la provincia, también al ministro de Salud de la ciudad. ¿Vos recordás, Lucía, que el viernes aquí Horacio Rodríguez Larreta nos había dicho que el 70% de las camas del sector público están ocupadas? Ajá, sí. Eso era 280 de 400, sí. El número redondo. Hoy Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, dijo que la situación empieza a preocupar porque el 60% de las camas de espacio público está ocupada. Es decir, repito, Horacio Rodríguez Larreta había hablado del 70 el viernes, hoy el ministro de Salud dijo el 60. Aún así dijo que era una situación preocupante. Siempre fueron 400 camas
Y en el parte detallado de ayer se habla de 450 camas en total. Yo pregunté hace un rato nada más a gente cercana al ministro de Salud de la ciudad y cuentan que a lo largo de esta semana hubo un agregado de 50 camas del sector público en la ciudad de Buenos Aires. De ellas casi 280 están ocupadas, por eso se llega a ese número, al 60%, además de un 74% de ocupación en el sector privado. Las cifras varían, las cifras hemos escuchado en las últimas horas que la falta de ingreso al sistema SISA el último fin de semana fue lo que complicó todo. Es decir, yendo a la ciudad precisamente, para ya meterte en tu información, es difícil incluso ver la película porque esas fotos tienen distinto color diariamente. Es cierto, Ariel, circulan números muy distintos. Eso explicaría, las camas incorporadas explicarían el descenso del porcentaje, porque hoy Quirós habló de ese 60%, siempre hablando del sector público. Sabemos que el sector privado tiene mayor ocupación, que está por encima del 75% ocupado. Pero, por ejemplo, hay testimonios que uno se encuentra en los medios como Arnaldo Dubín, que es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que él dijo directamente que en la ciudad de Buenos Aires hay un 85% de ocupación del sistema de salud, de camas de terapia intensiva. Hizo ese balance porque dijo que hay 80% de ocupación en los privados y habló de un 90% de ocupación en el sistema público. Tremendo número. Sí, no es un número oficial, digamos. Impactante. Pero por supuesto, el número oficial es bastante menor, se habla del 60% que vos decías, pero es cierto que hay distintos números circulando y esto genera también un cierto malestar, una cierta preocupación. Cava, lo que es la ciudad de Buenos Aires, parece descender en sus números o estabilizarse un poco, pero está esta cuestión bastante controversial de las camas de terapia intensiva. Ya que estamos en ciudad y antes de meternos en provincia de Buenos Aires, Fernán Quirós, ministro de Salud de Ciudad de Buenos Aires. Hay una cosa que es evidente, es obvia, y yo no necesito remarcarla demasiado. La gente está muy saturada, está muy cansada, hay gente que ya no la puede cumplir. Hay muchas problemáticas de todo tipo que hace que la gente no pueda cumplir de manera estricta la cuarentena, pero sobre todo, y esto no es un tema de buscar culpables o decir dónde está el problema, pero sobre todo, y yo insisto en esto porque las investigaciones epidemiológicas nos lo indican, hay cierta cantidad de gente que está cruzando familias, haciendo encuentros sociales en lugares cerrados. Obviamente cada día que pasa hay un poco más de casos y tensa y estresa un poquito más el sistema de salud. Nosotros, lo que estamos viendo hoy de los casos que se reportan todos los días es el efecto de la última intensificación de la cuarentena. Fernán Quirós dijo algo que con otras palabras ayer también había manifestado Ginés González García cuando habla del cansancio y que esa es la causa para que las últimas restricciones en el AMBA no hayan tenido el éxito o los resultados esperados. Entonces se plantea una posible contradicción para dentro de 10-15 días, Lucía, que es la siguiente. Si ven que los números son altos, si ven que la ocupación de camas tiene un porcentaje alto, una consecuencia lógica sería volver a esas restricciones, retroceder en fase de cuarentena. Ahora bien, venimos de 2 semanas donde los funcionarios ya han reconocido que a la gente le ha costado muchísimo obedecer esa norma. Ahí está la gran contradicción. Sí, me parece que también hay dos similitudes entre lo que decía Quirós y lo que dicen los funcionarios de Nación, porque creo que es una de las primeras veces que Quirós apunta particularmente a la irresponsabilidad de algunos sectores. Recordemos que Ginés González García habló de las reuniones sociales, de estos encuentros clandestinos que creen en Nación, que fueron subiendo los casos. Quirós hizo esta misma evaluación, habló de la irresponsabilidad, creo que fue una de las primeras veces que apuntó tan fuerte a ese punto. Y también, por supuesto, del hartazgo social. Y acá ya empezamos a ver qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires con la posibilidad de que haya más resistencia a dar una marcha atrás, porque si escuchamos a los funcionarios de la provincia no hacen tanto hincapié en el hartazgo porque están abriendo más la puerta a, bueno, esto es una cuarentena intermitente, tenemos que volver a una fase más estricta. Entonces, ya que estamos en provincia, Axel Kicillof. Estamos en lo peor de la pandemia. Y no acá, en el mundo. Hace poquito hubo 250.000 contagiados a nivel planetario. Nunca había habido esa cifra. El que les venda que pasó el coronavirus miente. No es así, ni en la Argentina, ni en ningún lugar del mundo. En las ciudades que habían salido, muchas de ellas hoy volvieron al aislamiento, al toque de queda, a lo que sea, porque para cuidarse hay que guardarse. Y para guardarse, el Estado tiene que acompañar. Entonces no es solo guardarte, son 9 millones de ingresos familiares de emergencia, son
montones de trabajadores que reciben el ATP, son muchísimas medidas que dispuso el gobierno nacional, que acompaña también el gobierno provincial y que ejecuta el gobierno municipal. De esta manera, en lo peor de la pandemia podemos decir que seguimos trabajando, inaugurando centros de salud, inaugurando hospitales, poniendo respiradores, repartiendo elementos de protección y siempre, siempre lo podemos hacer porque estamos del lado de los trabajadores y del pueblo. Seguiremos con el tema, pero danos un par de líneas ya a manera de adelanto de lo que ha sucedido con Chaco, o de una reunión importante con Chaco, porque es siempre una provincia que está incluida en cualquier lista. Hoy hasta incluso entre las 105 muertes, 80 en provincia de Buenos Aires, 19 en Ciudad, 3 en Chaco. Sí, porque hoy Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, recibió a Capitanich. Antes, para hacer una aclaración, porque hay nuevas zonas en todo el país de transmisión comunitaria, se habla de Bariloche, de Gran Mendoza, de Santa Fe, de Rosario. La próxima semana, a partir del lunes, empiezan las nuevas restricciones en Santa Fe, así que todo un país con distintas localidades donde hay rebrotes y donde empieza a haber circulación comunitaria. Y como vos decías, Chaco siempre estuvo en la lista de las provincias más complicadas, pero hoy Capitanich, el gobernador, junto a Santiago Cafiero, le explicó este plan de desescalada, así lo llaman en la provincia, para ir de a poquito flexibilizando la cuarentena. Y básicamente lo que dijo Capitanich es que los datos son semi-alentadores, podemos decir, porque si bien sigue habiendo una alta cantidad de contagios, y hoy hablamos de 63 casos nuevos, lo cierto es que fue bajando un poco el nivel de la curva, se acható un poco el tiempo de la duplicación de casos, entonces apuntan a esos números para decir podemos empezar a flexibilizar, pero viene la etapa de mayor responsabilidad individual, vamos a ver si funciona en la provincia.